I realize what it is. There's a man. El otro día me encontraba scrolleando en TikTok, viendo cosas que probablemente me vaya a olvidar en los próximos 10 segundos, ya que mi cerebro se ha vuelto una insaciable máquina que necesita dopamina y estímulo constante. Ante todo lo que vi, likeé y reposté, encontré este directo donde alguien personificaba a Slenderman. Esta es la ñonga Slenderman. De Slenderman. De Slenderman tiene la ñonga. Esa es. Recuerden todos cantando mi rola, mi canción, mi tema. Lo primero que pensé fue, esto ya lo he escuchado. Y resulta que sí. En un directo del Fede Lobo jugando Silent Hill 2, él mismo canta tremenda pendejada. Esta es la ñonga de Don Juan. De Don Juan. De Don Juan tiene la ñonga. Lo segundo que pensé fue, ¿hace cuánto conozco esta creepypasta? ¿Y en qué momento Slenderman pasó a ser una figura que genuinamente causaba terror a esto que solo es una parodia? No sé si causaba terror por el hecho de que era bastante joven, pero Slenderman tenía algo que me inquietaba a un nivel que podía llegar hasta la paranoia. Y esto lo digo porque, después de escuchar su creepypasta por ahí del 2012, por las noches me quedaba viendo la ventana de mi cuarto o los árboles que quedaban por mi casa, temiendo que el cabrón apareciera y me raptara o algo por el estilo. La incertidumbre, el no saber qué era, le daba una vibra muy terrorífica. Y ahora está en TikTok bailando, jaja. No hay hate de antemano. Creo que parte de la vida es que a las cosas que llegaron a ser extremadamente populares en algún momento les toca pasar a un segundo plano. Pero, entre nostalgia y un poco de curiosidad por entender a este mito, decidí tomar la iniciativa de investigar más a fondo qué lo hacía tan especial y por qué se convirtió en el rey de las creepypastas. Porque sí, lo es. Dividiré este video en 3 partes. Mito. Origen. Impacto. Cada parte viene a tratar de explicar, de manera muy breve, el ciclo de vida de Slenderman. De antemano, gracias por ver el video. A diferencia de una criatura perteneciente a una mitología tradicional, Slenderman no tiene una historia única, definitiva o completamente establecida. Su mito funciona precisamente porque no existe una explicación absoluta sobre quién es, qué quiere o cuáles son sus verdaderas capacidades. En las distintas historias que surgieron alrededor del personaje, Slenderman suele aparecer como una figura alta y extremadamente delgada, vestida con un traje negro y sin rostro. Sin embargo, estos elementos visuales son apenas la superficie de algo mucho más ambiguo. No sabemos si es un ser sobrenatural, una entidad extradimensional, un demonio, una especie desconocida o incluso algo que no puede comprenderse mediante categorías humanas. Las historias tampoco suelen ponerse de acuerdo sobre su naturaleza. En algunas versiones parece ser una criatura física. En otras puede aparecer y desaparecer sin explicación, alterar fotografías, interferir con dispositivos electrónicos o provocar fenómenos que desafían las leyes normales de la realidad. Esta contradicción no es necesariamente un problema del mito. Slenderman funciona mejor cuando el espectador nunca puede estar completamente seguro de qué está observando. Pero tenemos varias características que los mitos comparten. Se le describe como un hombre delgado. Cuando sus víctimas lo ven, entran en una especie de estado hipnótico en el que son absolutamente incapaces de pararse o caminar. Es capaz de usar sus tentáculos para transportarse, los cuales puede estirar indefinidamente. Absorbe, mata o simplemente lleva a sus víctimas a un lugar o dimensión desconocida. Nunca se localizan cuerpos ni pruebas al respecto. También puede ser visto usando una corbata o un pañuelo largo de color rojo o gris. Tiene manos igualmente blancas, como si llevara guantes de enfermero. Su traje es de color negro. La mayoría de sus víctimas son niños y adolescentes. Es difícil decir si su único objetivo es matar. Muchas veces se han notificado avistamientos de él en los bosques, junto a zonas urbanas. También se ha reportado verlo junto a grandes grupos de niños, como muchas fotografías retratan. Se piensa comúnmente que reside en bosques. Él no parece preocupado por su exposición a la luz del día o por ser capturado en fotografías. Con frecuencia se cree que disfruta persiguiendo a las personas hasta tal punto que éstas se vuelven demasiado paranoicas.
Él continúa apareciendo ante ellas a fin de perpetuar el temor que provoca, especialmente sobre sus víctimas. Existen diferentes fuentes que prueban que Slenderman siempre estuvo presente en toda la historia humana. Por ejemplo, The Grossman era un humanoide altísimo y aterrador que vivía en los bosques y se llevaba a los niños que se portaban mal. Su relación con Slenderman implica unos grabados hechos en 1540 por Hans Freckenberg. En uno se escenifica a un caballero medieval luchando contra un esqueleto de extremidades anormalmente largas. En otro, a un esqueleto semejante llevándose a unos niños. Se cree que el esqueleto es una representación de The Grossman. El Alu no tiene rostro, es mitad humano y mitad demonio, y su origen se remonta a las antiquísimas creencias acadías, sumerias y babilonias. Además, atormenta a los seres humanos mientras duermen y puede paralizarlos si los mira, quitándoles el habla y hasta la conciencia. Pinturas rupestres brasileñas. La primera referencia argumenta que la leyenda registra su narración simbólica en las pinturas rupestres halladas en el Parque Nacional de la Cerrada Capibara, en el nordeste de Brasil, que se cree que datan de una fecha tan lejana como el 9000 a.C. Jeroglíficos egipcios. La siguiente referencia posiblemente conocida del hombre delgado se remonta a alrededor del 3100 a.C., en el Bajo Egipto. Allí se suscitaron historias sobre el ladrón de los dioses o el ladrón de Kut, durante el reinado del faraón Asner. Los grabados muestran a una extraña figura con múltiples extremidades superiores. El 8 de junio de 2009, hace ya 17 años, se creó un concurso de imágenes paranormales en el foro de internet Something Awful. El concurso pedía a los participantes convertir una imagen normal en una imagen paranormal, utilizando Photoshop como herramienta principal, y luego subir dichas imágenes a distintos foros como si fueran legítimas. Muchos usuarios se unieron al concurso y crearon imágenes de fantasmas y otras anormalidades. Normalmente, estos posts eran respaldados por el testimonio de testigos que respaldaban dichas historias. El 10 de junio del mismo año, el usuario Víctor Surge posteó 2 fotos en blanco y negro con una descripción corta sobre el Slenderman. No queríamos irnos, no queríamos matarlos, pero su silencio persistente y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos reconfortaban al mismo tiempo. Una de las 2 fotografías recuperadas del incendio de la Biblioteca Municipal de Stirling destaca por haber sido tomada el mismo día en que desaparecieron 14 niños y por lo que se conoce como el hombre delgado. El 11 de junio, Víctor Surge continuó añadiendo al mito con otra foto y una nota falsa de un doctor. Uno de los sujetos declaró no haber observado nada fuera de lo común antes de tomar la fotografía. Se dijo que la zona de las escaleras inferiores estaba muy oscura. El sujeto afirma que, después del destello de la cámara, escuchó un sonido parecido al de una sandía. Al día siguiente, el usuario Licode5 posteó una foto de un edificio quemándose con otro backstory de Slenderman. La primera fotografía me la dio mi tío, un oficial de policía que formó parte de la investigación para encontrar a 9 adolescentes desaparecidos que habían ido de campamento a las montañas de la zona 6 años atrás. La fotografía fue revelada a partir de una cámara desechable que encontraron en el campamento. Nunca se ha encontrado a ninguno de los adolescentes desaparecidos y todas sus pertenencias seguían en el lugar. Mi tío estaba bastante borracho y alterado cuando me la entregó, y me hizo prometerle que nunca se la mostraría a nadie más. La segunda fotografía corresponde al incendio de una escuela primaria ocurrido en 1978. Nunca se determinó oficialmente la causa del incendio. 7 estudiantes y un profesor quedaron atrapados y murieron antes de que los bomberos pudieran intervenir. Muchos de los estudiantes y profesores de aquella época han sufrido trastornos de ansiedad y ataques de pánico, incluso aquellos que no se encontraban en la escuela ese día. Al menos uno de ellos se suicidó posteriormente, y varios otros cambiaron legalmente sus nombres al llegar a la adultez y desaparecieron. En cuestión de días, la palabra se extendió por diferentes lugares, tanto como 4chan, Fangoria, Bungie, Facepunch, TV Tropes, Congregate, DeviantArt, etc. La incertidumbre, la descripción de las imágenes y el hecho de que, para su época, la edición era bastante convincente. Todo esto convergió en un terror absoluto, justo como esa imagen de los backrooms que, con tan poco, terminó convirtiéndose en mucho.
generaba una curiosidad mórbida e incentivaba a muchos a querer saber más de esta criatura. Entre los mismos usuarios cautivados por Slenderman, poco a poco empezaron a aportar a su mito. Las notas, los secuaces y los motivos no aparecieron hasta tiempo después. No quiero sonar trillado, pero créanme cuando les digo que ver esto en esa época de YouTube era algo impactante, y más si eras una persona impresionable como yo, lol. Lo más tenebroso que había visto en ese tiempo era el creepypasta del Chavo del 8, jaja. Eventualmente, Víctor Surge hizo una entrevista con el famoso sitio web Know Your Meme, donde explicó su inspiración. Por favor, preséntate brevemente. ¿Quién es Víctor Surge? ¿Cuánto tiempo llevas siendo miembro de Something Awful y qué tan activo eres allí? He sido miembro durante unos 4 años, aunque llevo leyendo foros desde 1999. No publico demasiado, pero pasé algunos años en el Gunfleet de EVE Online y dedico bastante tiempo a leer hilos en los foros. No paso mucho tiempo activo en internet, ya que normalmente tengo muchas cosas que hacer en la vida real. Volviendo a junio de 2009, para ser exactos, al día 10, ¿qué te motivó a participar en el concurso de crear imágenes paranormales en los foros de Something Awful? Fue bastante espontáneo. Vi algunas de las imágenes del hilo y simplemente decidí hacer algo que a mí mismo me resultara aterrador. ¿Cuáles fueron tus fuentes de inspiración para crear tus 2 primeras imágenes relacionadas con una figura extraña a la que llamaste The Slenderman? ¿Cómo reaccionó la gente ante ellas? Me influenciaron principalmente H.P. Lovecraft, Stephen King, específicamente sus relatos cortos, las imaginaciones surrealistas de William S. Burroughs y un par de videojuegos del género de survival horror, Silent Hill y Resident Evil. Creo que las influencias más directas fueron That Insidious Beast, de Zach Parsons, el relato corto de Stephen King de Mist, la historia de Something Awful sobre The Rake, los informes sobre los llamados Gente Sombra, Mothman, y el Mad Gazer of Maton. Utilicé todos estos elementos para crear algo cuyos motivos apenas pudieran ser comprendidos y que provocara una sensación general de inquietud y terror en la población. La reacción fue sorprendentemente buena, así que continué haciendo imágenes basadas en Slenderman. ¿Cuál fue tu reacción cuando la gente comenzó a crear imágenes e historias sobre tu recién nacido mito, paralelamente a las tuyas? ¿Pensaste que llegaría a ser tan popular y que se extendería a otros sitios web, 4chan, Congregate, Facepunch, tan rápidamente, hasta alcanzar el estatus de leyenda urbana de internet y convertirse en un meme? Fue increíble ver cómo la gente creaba su propia pequeña parte de Slenderman con el propósito de perpetuar su existencia. No esperaba que saliera de los foros de Something Awful. Y cuando lo hizo, me pareció interesante observarlo como una especie de versión acelerada de una leyenda urbana. Se diferencia del concepto tradicional de leyenda urbana en que existe en Internet, y esto tanto ayuda como perjudica a la condición de Slenderman como tal. En mi opinión, una leyenda urbana requiere de un público que desconozca el origen de la leyenda. Necesita relatos no verificables de tercera, cuarta mano, o incluso de más, para perpetuar el mito. En Internet, cualquiera puede conocer sus orígenes, como demuestra el hilo público de Something Awful. Pero lo curioso es que, a pesar de esto, siguió propagándose. Los memes de Internet son cosas impredecibles y, al crear algo en el lugar y momento adecuados, puede crecer hasta convertirse en una leyenda urbana de Internet. ¿Conoces a los usuarios Segar Sikikyo y Nalf, o al proyecto Marble Hornets en general? Ha habido un par de correos electrónicos, pero no los conozco personalmente. ¿Ayudaste con su serie de vídeos, que en aquel momento tenía más de 26 episodios? ¿Fue más bien un homenaje a tu trabajo? ¿Cuál fue tu reacción ante ella y ante la popularidad que alcanzó como serie en YouTube? No tuve nada que ver con su serie de vídeos, ni con ninguna otra que aparentemente pueda tener algo que ver con Slenderman. Mantengo mis proyectos muy cerca de mí, dentro de una bolsa de plástico junto al resto de mis órganos. Espero que otros grupos creen nuevos conceptos y hagan series de vídeos. No necesariamente una serie de terror o algo relacionado con lo paranormal, sino producciones que utilicen todo tipo de temas y múltiples géneros. Creo que el punto más fuerte del proyecto Marble Hornets es demostrar lo que se puede conseguir con este medio.
Un año después, parece que la gente todavía sigue interesada en el personaje de Slenderman, hasta el punto de que el equipo de Marble Hornets está considerando hacer una nueva temporada. ¿Sigues recibiendo reconocimiento de vez en cuando por Slenderman? ¿Ese personaje ha cambiado tu manera de navegar por internet? De vez en cuando, sí, pero me gusta que siga siendo misterioso, ¿no es esa la gracia de una entrevista? ¿Hay algo que quieras añadir a lo que ya se ha dicho, o alguna última palabra que quieras dedicar? Antes teníamos ángeles y súcubos, y después fantasmas y espíritus. Hoy tenemos personas sombra y seres interdimensionales. Slenderman, y otras entidades creadas recientemente, son simplemente las incorporaciones más recientes a la evolución de una tradición humana muy antigua y real. ¿Lo has visto? Ahora ya no puedes dejar de verlo. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Slenderman, sin duda alguna, puso un punto y aparte en la historia de Internet. A diferencia de personajes tradicionales del terror, Slenderman no nació de una novela, una película o una leyenda transmitida durante generaciones. Su expansión ocurrió principalmente a través de comunidades digitales, donde miles de personas comenzaron a crear nuevas historias alrededor de él. Slenderman fue fundamental para popularizar el concepto de creepypasta. Encajaba perfectamente con este formato porque su historia nunca necesitó estar completamente definida. Quizás su mayor impacto cultural fue demostrar que una comunidad podía construir una figura mitológica sin que existiera un autor controlando completamente su historia. Cada creador podía añadir algo nuevo, un videojuego podía establecer una característica, una serie podía introducir otra. Esto produjo algo parecido a una mitología colectiva. Slenderman dejó de pertenecer exclusivamente a su creador y pasó a pertenecer al imaginario de Internet. Los videojuegos fueron fundamentales para convertir a Slenderman en una figura reconocible, incluso fuera de las comunidades de creepypastas. El ejemplo más importante fue Slender, The 8 Pages. Miles de youtubers jugaron este videojuego, fue una gran tendencia por allá del 2012, la gente se grababa intentando conseguir estas 8 páginas sin caer ante las manos del Slenderman. Slender The Arrival, Slender Asylum, Slender Space, Slenditubies. Por nombrar algunos. ¿Quién no recuerda los vídeos de Dross, el Rubius, Hola soy Germán jugando a dichos juegos? De hecho, el primer video de Juega Germán fue sobre Slender The Arrival. Slenderman también tuvo una enorme influencia sobre el contenido de terror en YouTube. Series como Marble Hornets ayudaron a popularizar el formato conocido como Analog Horror y Found Footage. Este modelo posteriormente se volvió muy común en el terror de Internet actual. El personaje eventualmente llegó al cine con Slenderman. La película demuestra hasta qué punto el personaje había trascendido su origen digital. Una creación surgida de una comunidad de Internet había terminado convertida en una producción cinematográfica. Sin embargo, esta película terminó por no gustar para mucha gente, pues sentían que se salía de la esencia del personaje. Lamentablemente en 2014 ocurrió un caso extremadamente grave en Wisconsin, Estados Unidos, en el que 2 niñas de 12 años atacaron a una compañera y posteriormente afirmaron que lo hicieron para impresionar o convertirse en proxies de Slenderman. Llamadas así las personas que están bajo el control de Slenderman y se vuelven sus secuaces. Como todo, poco a poco Slenderman pasó a un segundo plano, y no me malinterpreten, sigue teniendo su carisma, sus fans y es innegable la influencia que ha tenido en el terror actual de Internet, pero como todo, el público perdió el interés, y no me parece algo necesariamente malo. Creo que es importante movernos a lo siguiente y darles la oportunidad a nuevas historias de terror. En resumen, la esencia de Slenderman es el no saber a qué nos enfrentamos. Es eso que no podemos comprender. Su naturaleza, sus víctimas, el hecho de que no tiene rostro. Todo esto crea un terreno completamente inestable. Es enfrentarse a la oscuridad misma. Muchas cosas han pasado, pero tengo el equipo para intentar hacer algo un poquito más trabajado. Espero que les haya gustado el video, intentaré subir con más frecuencia al canal, nada más quiero aclarar que no tendré una temática en específico, como puede que suba un video sobre algo de terror a como puede que suba un video sobre Kanye West. Ahí estaremos viendo.